Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Gorriti, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República. También soy candidata a magíster de Ciencia Política por la misma institución. Soy docente en Facultad de Derecho y ayudante de investigación en Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política. Y el día de hoy vamos a estar analizando algunos discursos de líderes mundiales que se dieron en los últimos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Líderes, esta es la cuarta ocasión en que tengo el honor de hablarle a esta asamblea como presidente de los Estados Unidos. Será mi última ocasión. He visto una parte notable de la historia. Cuando fui elegido como senador en Estados Unidos en 1972, sé que parece que solo tengo 40 años. Bueno, con respecto al discurso de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se lo vio en un intento también de redimirse ante la comunidad internacional por el episodio en el debate de Donald Trump que se viralizó a lo largo de todo el mundo. Entonces, creo que él acá intentó como un poco limpiar su imagen en ese sentido, haciendo chistes de su edad, haciendo muchas referencias a la campaña electoral indirectamente también. Y bueno, se lo vio un poco mejor, la verdad, menos deteriorado que en la última aparición en aquel discurso, aquel debate, perdón, que recordamos con Donald Trump. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Y Biden toca varios temas importantes a lo que es la agenda global, los problemas que enfrentan las naciones del mundo en su conjunto. Primero hace referencia a la importancia del multilateralismo, de la cooperación internacional como forma de resolver los conflictos. Lo hace en algún sentido vinculado a la campaña electoral. ¿Por qué? Porque Donald Trump en su momento se opuso a este tipo de mecanismos multilaterales, su retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, también amenazó con retirarse de la Organización Mundial de la Salud en su momento durante la pandemia del COVID, acusaba que estaba bajo el control de China. Bueno, entonces yo creo que ahí Biden hace una apuesta a distanciarse de Trump, ¿no?, en el contexto de la campaña electoral, ¿no? Trump como un personaje contrario generalmente al el multilateralismo como forma de gestionar problemas, de resolver conflictos, y ahí Biden dice, no, nosotros estamos a favor de esta herramienta y tenemos que fortalecerla y demás. Por supuesto que también hay una ambigüedad respecto a este discurso con los hechos. Yo lo he visto a lo largo de mi carrera. En los años 80 yo hablé contra el apartheid en Sudáfrica y pude ver cómo caía el régimen racista. En los años 90 trabajé para el procesamiento de crímenes de guerra y logramos ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, no solo en Estados Unidos, sino que lo hemos combatido en el resto del mundo, como ustedes lo saben. Sabemos que Estados Unidos suele poner muchas veces primero sus intereses por encima del enfoque colectivo, a veces para resolver ciertos problemas. Lo vimos en su momento con la retirada de las tropas de Afganistán en 2021, que fue de forma abrupta, sin ningún tipo de coordinación multilateral con otros estados. Entonces, esto fue visto también de alguna forma como una muestra de la administración de Joe Biden de poner los intereses nacionales por encima de la crisis internacional. También lo hemos visto con el uso del veto en el Consejo de Seguridad, ¿no? Cuando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son las resoluciones que pueden eventualmente llevar al uso de la fuerza, ¿no? Cuando estas resoluciones no van en línea con los intereses nacionales de Estados Unidos, no duda tampoco en utilizar el poder de veto. Lo hemos visto sobre todo en el conflicto en Medio Oriente, que Estados Unidos ha
hecho uso de ese poder de veto para bloquear, por ejemplo, la solución de los dos estados para Palestina e Israel y otro tipo de cuestiones. Esto no ha sido reconocido, pero no se puede negar. El mundo sabe la verdad. Lo hemos visto en Uganda. Activistas de la comunidad LGBTQ demandando seguridad y reconocimiento de su humanidad. Vemos ciudadanos de todo el mundo eligiendo pacíficamente su futuro en Ghana y Corea del Norte. La cuarta parte de la humanidad va a realizar elecciones este año. Es notable el poder que tenemos como pueblo. El tema también de las sanciones económicas unilaterales, ¿no? Claramente hacia Venezuela, hacia Cuba. Entonces, digamos, Estados Unidos suele tener este tipo de actitudes en el que utiliza el sistema económico, utiliza sus posiciones de poder para imponer decisiones que son favorables a sus intereses nacionales y sin tener tanto cuidado con lo que es la resolución colectiva de conflictos que van más allá de sus fronteras, ¿no? Defensa del multilateralismo en clave electoral y también un poco contradictoria con algunos hechos de la propia administración de Joe Biden. Después, bueno, por supuesto no faltó el apoyo a Ucrania. Ya hay un compromiso con la Carta de las Naciones Unidas de hacerle frente a la agresión. Cuando Rusia invadió a Ucrania, pudimos simplemente haber protestado eso. Pero la vicepresidenta Harris y yo entendimos que este era un asalto contra los valores de esta institución. Así que, por instrucciones mías, Estados Unidos salió al frente, brindando asistencia masiva de seguridad. Nuestros aliados y socios y más de 50 naciones también nos unimos. Y lo más importante, el pueblo de Ucrania salió al frente. Sí, Joe Biden, bueno, mostró un apoyo firme a Ucrania, destacó la asistencia de Estados Unidos, de la OTAN en términos militares y económicos. Dijo, bueno, nos vamos a quedar con Ucrania hasta el final. Esto yo creo que también lo utilizó para marcar cierta distancia con Donald Trump, porque, bueno, Trump ya ha manifestado que si gana buscaría terminar la guerra en Ucrania rápidamente. Ha destacado en más de una ocasión su buena relación con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Bueno, también ha insinuado que podría limitar el apoyo a Ucrania. En fin, creo que acá Biden intenta marcar cierta distancia con Trump, que además también ha sido muy crítico con la OTAN, con su utilidad, con el rol de Estados Unidos allí, etc. Creo que acá Biden busca captar ciertos votos del establishment político, podemos decir, que ven con preocupación cualquier retirada del liderazgo internacional de Estados Unidos. Lo bueno es que la guerra de Putin ha fracasado en su objetivo. Él quería destruir a Ucrania, pero Ucrania sigue siendo libre. Él quería debilitar a la OTAN, pero la OTAN es más grande, más fuerte y unida que nunca. Tiene 2 miembros nuevos, Finlandia y Suecia. Pero no podemos bajar la guardia. Ahora tenemos que tomar otra decisión. Vamos a mantener nuestro apoyo para que Ucrania pueda ganar esta guerra y proteger su libertad. Tuvo el discurso centrado en lo que es el apoyo militar, no tanto en una salida diplomática del conflicto, ¿no? de la invasión rusa a Ucrania. Y esto también tiene la contracara de que ya está hace más de 2 años, hace bastantes meses que está en curso la guerra. La guerra solo es posible por el financiamiento de Estados Unidos y de sus aliados en Europa. Entonces ya tanto tiempo después este apoyo genera cierta fatiga internacional. La prolongación del conflicto genera fatiga, es un problema para las finanzas de Estados Unidos, es un problema para las finanzas también de los países europeos. Me he reunido con familiares de esos rehenes, comparto su dolor. Están pasando por un infierno. Civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno. Miles y miles han muerto, incluyendo socorristas. Demasiadas familias han sido desarraigadas. Enfrentan una terrible situación humanitaria. Ellos no pidieron esta guerra que lanzó Hamás. Junto con Qatar y Egipto, preparamos una propuesta de un cese al fuego y un acuerdo sobre los rehenes. Esto ha sido apoyado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora las partes tienen que completar el proceso.
Se refiere también a la situación en Gaza. Buscó equilibrar el apoyo a Israel sin dejar de reconocer la crisis humanitaria que está ocurriendo, sobre todo en la Franja de Gaza. ¿Sí? Se refirió a los ataques terroristas del 7 de octubre, también omitiendo un poco el contexto más amplio del conflicto, e hizo el énfasis como en los ataques terroristas, sin mencionar las causas subyacentes, el largo conflicto que viene entre estas dos naciones. Se refirió también a la situación de crisis humanitaria en Gaza, reconociendo muertes de civiles, de las duras condiciones de vida, la falta de acceso a bienes y recursos básicos, el desplazamiento forzado, etc. Pero digamos que no profundizó en la responsabilidad de Israel en estas muertes, en estos desplazamientos forzados, en todas las dificultades que se están pasando en esa parte del mundo. Al mirar hacia adelante, también debo hablar del repunte en la violencia contra palestinos inocentes. Y debemos establecer las condiciones para un mejor futuro, incluyendo la solución de dos estados, donde Israel tenga paz y seguridad, pleno reconocimiento y relaciones normales con todos sus vecinos, y los palestinos puedan vivir con autodeterminación, paz y seguridad y tener su propio estado. El progreso hacia la paz nos pondrá en una posición más fuerte para lidiar con las amenazas que representa Irán. Debemos quitarle el oxígeno para que deje de apoyar a elementos que piden otros 7 de octubre, y tenemos que asegurarnos que Irán jamás tenga armas nucleares. El conflicto de Gaza no es el único que debe preocuparnos. En Sudán, una cruenta guerra civil ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Esta falta de crítica sustancial a Israel también debilita un poco la credibilidad de Estados Unidos como mediador neutral en este conflicto, porque también hizo referencia a una propuesta de cese al fuego que llevaron a cabo con Egipto y Qatar el año pasado, ¿no? Recordó esa propuesta que, bueno, finalmente fue más un acto simbólico que otra cosa, no fue una solución definitiva, ¿no? Pero esta suerte de apoyo acrítico con Israel también mina esa credibilidad de Estados Unidos como mediador neutral en el conflicto, más allá que esta propuesta haya quedado en la nada. Vamos a enfrentar retos globales como el cambio climático, hambre o enfermedades. Debemos planificar ahora para usar tecnologías revolucionarias. Se refirió al cambio climático, pero también es como que promueve una agenda muy ambiciosa. Habló de que se aumentó el financiamiento climático para países en desarrollo. Una muestra de que, bueno, estamos haciendo cosas en ese sentido, pero, digamos, los esfuerzos que enumeró en su discurso están lejos de ser suficientes para llegar a los objetivos que se proponen súper ambiciosos, como reducir emisiones en un 50% para 2030. Por ejemplo, no sirve de nada donar miles de millones de dólares a los países en desarrollo para combatir el cambio climático si después hay dificultades en la implementación, hay falta de coordinación de los actores internacionales, si hay desinterés del sector privado en invertir a largo plazo en esto, si hay lentitudes burocráticas, etc. Después se refirió, bueno, al tema de la inteligencia artificial, que también fue algo recurrente en los discursos de los mandatarios en esta Asamblea General de la ONU. Bueno, advirtió de los riesgos que hay asociados al desarrollo de esta tecnología y que es el momento de regularlos y que esta regulación debe hacerse en clave multilateral. La inteligencia artificial va a modificar nuestra forma de vivir, de trabajar y también de cómo hacer la guerra. Porque vamos a ver un avance a un paso nunca visto. Esto puede llevarnos a una vida mejor, pero la inteligencia artificial también conlleva riesgos, desde la desinformación, enfermedades, armas biológicas. Tenemos que establecer nuevas normas y estándares. Este año, por primera vez, conseguimos una resolución de la ONU sobre inteligencia artificial para desarrollar
reglas globales. También anunciamos una declaración de el uso responsable de la inteligencia artificial. Es decir, los estados pueden como servir con el ejemplo, hacer sus propias regulaciones, pero debería haber una acción más o menos coordinada a nivel internacional para regular el desarrollo de estas tecnologías que conllevan beneficios, pero también riesgos. Hemos visto ese deseo en Venezuela, donde millones de personas votaron en favor del cambio. Hizo una muy breve mención a la situación de Venezuela, en las elecciones de Venezuela. Ahí él dijo, millones emitieron su voto por un cambio que no ha sido reconocido, pero no puede ser negado. Entonces yo siento que se refirió a Venezuela porque tenía que hacerlo, pero bueno, porque claramente tiene intereses económicos, geopolíticos en Venezuela, pero también demostró como cierta falta de interés en el tema, como que se refirió muy brevemente. Creo que hay como una falta de acción concreta en cómo abordar el asunto de Venezuela, entonces lo que demuestra cierto desinterés de este Estado para colaborar por el triunfo de la democracia, el respeto a los derechos humanos en ese país, pero bueno, había que hacer referencia al tema, entonces siento que fue más por ahí el asunto. Y por último, que creo que este es el punto clave, aunque tampoco lo desarrolló mucho, es la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU tiene que adaptarse, incorporar nuevas voces y nuevas perspectivas. Por eso apoyamos la reforma y expansión del Consejo de Seguridad de la ONU. Biden como que proyectó apoyo, pero sin un gran compromiso al respecto. Es decir, no hay una hoja de ruta para esta reforma, pero creo que es valorable igual que muestre cierta voluntad política para hacerlo, por lo menos discursivamente. Después hay que ver si eso se traduce en los hechos. Pero bueno, por ejemplo, no mencionó qué países deberían ser incluidos en un nuevo Consejo de Seguridad, ni cómo abordar las posibles resistencias que puedan tener los actuales miembros permanentes, porque sin la aprobación de los actuales miembros no se puede reformar el Consejo. Es muy incierto también que esta postura se pueda mantener, sobre todo con Trump en el horizonte como posible ganador de las elecciones de noviembre. Trabajemos juntos. Dios los bendiga a todos y Dios proteja a todos aquellos que buscan la paz. Gracias. Vértice en el aire. Vértice en el aire.